Excelente. Bueno, Gracias. entonces, inicialmente, muchísimas gracias a Víctor por la introducción, la presentación. Muchísimas gracias por sus palabras tan elegantes en este momento. Entonces, el día de hoy voy a hacer una presentación que voy a tratar de romper récord de velocidad, ¿ok? Porque es un contenido bastante denso, es bastante complicado. Sin embargo, a lo largo de la presentación van a haber muchísimos links, muchísimas referencias. Entonces, si no entienden algo, al final de la sesión pueden hacer una pregunta, o si desean, la presentación va a estar disponible para ustedes, al igual que el video, y van a poder entonces visitar cada una de estas referencias, y si es si es de su interés, van a poder verificar las referencias directamente y en consecuencia tener acceso a la información. Antes que nada, quería darle gracias a mi amigo Víctor Hinojosa por la invitación. Si están viendo mi presentación en este momento, creo que sí deben de estar viendo mi presentación, ¿es correcto? Víctor, ¿se ve Sí, mi presentación, Francisco, correcto? estamos con la visita al museo de la universidad cuando viniste por acá. Si mal no recuerdo, eso fue el año 2014. Entonces quería darle las gracias a mi amigo Víctor Hinojosa por la invitación, a la Universidad Técnica Federico Santa María allá en Valparaíso por la invitación, ¿ok? Muchísimas gracias, y bueno, siempre a la orden, siempre dispuesto a ayudar en lo que se pueda. Inicialmente quiero hacer una aclaratoria. Todo lo que yo exprese aquí es única y exclusivamente mi responsabilidad, no refleja ninguna relación comercial con ninguna institución, ¿ok? De igual manera, todos los documentos que voy a estar mencionando, las referencias, típicamente las van a poder conseguir dentro de lo que es mi ResearchGate, ¿ok? Y además, el video va a estar disponible para ustedes en lo que es este canal de YouTube, mi canal de YouTube personal. Yo he sido informado que ustedes tienen un entendimiento excepcional de lo que respecta a lo que es la respuesta en frecuencia en sistemas de potencia tradicionales, ¿ok? Entonces, yo voy a partir del hecho de que ustedes tienen un buen entendimiento de lo que es, por ejemplo, en la parte superior izquierda, está lo que es la respuesta en frecuencia de un sistema tradicional basado con unidades de generación sincrónica, donde ustedes pueden identificar que están las dos típicas acciones de control, lo que es el control primario y lo que es el control secundario, ¿ok? Entonces yo asumo que ustedes entienden la terminología, que cuando ocurre un evento de frecuencia, un desbalance de potencia, la frecuencia tiende a caer. Esta primera caída es el rock-off, se alcanza un valor mínimo que es la frecuencia mínima, luego se comienza una primera etapa de recuperación, que es típicamente la acción del gobernador, y luego, después de cierto tiempo, se estabiliza la frecuencia al valor fundamental, y eso lo efectúa otro control adicional que yo supongo que todos ustedes tienen conocimiento, ¿ok? La respuesta inercial, que es la respuesta más rápida, la respuesta natural, se encuentra aquí dentro de lo que es la máquina sincrónica. La respuesta de gobernador, como ustedes lo saben, es un lazo de control que se le agrega a la máquina sincrónica, también es una respuesta de tipo local. Luego tenemos entonces lo que sería el control secundario, control terciario, en algunos países hasta control cuaternario, que ya es un control de área amplia, o es un control más lento, ¿ok? Entonces yo asumo que ustedes tienen un entendimiento de eso, porque fundamentalmente lo que vamos a estar tratando el día de hoy van a ser esquemas no tradicionales, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer el día de hoy es hacer una pequeña descripción de lo que son los sistemas de potencia modernos con la integración de Power Electronics. Voy a hacer una revisión de lo que son los conceptos de estabilidad con los dos nuevos modos de estabilidad que se han introducido. Luego voy a hablar un poco de lo que es el impacto de lo que es la baja inercia rotacional con algunos ejemplos para presentar cuáles son los problemas principales que se presentan cuando tenemos valores bajos de inercia rotacional dentro del sistema eléctrico de potencia. Y finalmente voy a cerrar, que es la parte más fuerte, es con una de las soluciones que hemos propuesto para lo que son los problemas de baja inercia rotacional en el sistema eléctrico de potencia. Voy a hacer un paseo histórico. El primer intento que hicimos fue obtener respuesta en frecuencia de turbinas de viento. Luego tratamos de hacer algo con baterías, y finalmente propusimos lo que es el Fast Active Power Injection, ¿ok? Y el FAPI. Bueno, yo creo que no hay que hacer mucha
mucha revisión aquí para informar que los sistemas eléctricos de potencia están en una transición, ¿ok? Los sistemas eléctricos de potencia en los últimos 100 años han experimentado un gran cambio. Desde el siglo XIX, cuando estábamos utilizando mucho carbón, donde se utilizaba el carbón como fuente primaria de energía para producir electricidad, pero lo cual era no sostenible desde un punto de vista y al mismo tiempo desde el punto de vista ambiental no era amigable, ¿ok? Luego comenzamos con el uso de combustibles fósiles, aparece el petróleo, comenzamos a utilizar mucho petróleo, mucho derivado de petróleo para producción de electricidad. Sin embargo, nuevamente es algo que no era sostenible y además medioambiental, ¿ok? En el siglo XXI comienzan las presiones por mejorar las condiciones ambientales, reducción de emisiones contaminantes, etcétera. Nos hacemos totalmente aware, nos damos cuenta de la necesidad del entendimiento de lo que es los recursos naturales, la sostenibilidad, etcétera, y entonces comenzamos a integrar renovables, ¿ok? Entonces, hoy por hoy estamos en una etapa final de transición, lo que es la nueva era de la electrificación. Lo que estamos hablando es tratar de tener sistemas eléctricos de potencia con la mayor cantidad de energía renovable que se pueda, ¿ok? Sin embargo, hay una serie de mitos alrededor de eso. Hay mucha documentación, muchos papers escritos, especialmente 2016, 2017, 2018, sobre que si podemos alcanzar un 100% de renovables en sistemas eléctricos de potencia. La realidad es que si hablamos de sistemas aislados, 100% de renovables se ha conseguido desde hace mucho tiempo. Si hablamos de sistemas eléctricos de potencia grandes, sistemas eléctricos de potencia reales, comerciales, la penetración de 100% de energía renovable es una respuesta que ya está hecha, ¿ok? De hecho, es un mito. Ya algunos países, como el caso de Irlanda, en el año 2017 llegó a una penetración de energía renovable del 60%. Y lo que más me interesa a mí es que de esa energía renovable, la gran mayoría de esas fuentes de energía renovable utilizan lo que nosotros llamamos un convertidor electrónico de potencia como interfaz a red. Entonces, ya hemos llegado a sobrepasar el 100% de penetración de utilizando energía basada en convertidores, ¿ok? El caso de Dinamarca ha llegado a 140% de penetración de convertidores, de generación basada en convertidores. ¿Por qué más de 140%? Más de 100%, porque simplemente están exportando energía a lo que es el resto de Europa continental, ¿ok? Yo sé que algunos me van a decir, ok, el país logró 140%, pero ellos están atados a lo que es un sistema con una inercia todavía relativamente alta, como es el caso del sistema central europeo, ¿ok? Aquí tenemos que conversar de lo que es la transición, de dónde estamos partiendo y hacia dónde vamos. Estamos partiendo de un sistema eléctrico de potencia que estaba fundamentalmente basado en la máquina giratoria, en la máquina sincrónica, un sistema que tiene gran cantidad de inercia rotacional, pero no es solamente inercia rotacional, ¿ok? Dentro de un minuto les voy a decir que realmente la máquina sincrónica aporta muchísimas cosas más y que el problema de baja inercia es uno de los tantos problemas que tenemos en los sistemas eléctricos modernos, ¿ok? Y nos estamos moviendo a lo que es un sistema basado en sistemas de generación de renovables que en el pasado tenía un problema de intermitencia, hoy por hoy es un problema de variabilidad y que utilizan los convertidores electrónicos de potencia en su gran mayoría como interfaces red. El problema es que estas interfaces tienen una serie de características bien peculiares, respuesta muy rápida, no capacidad de sobrecarga, etcétera, lo cual hace que la dinámica del sistema eléctrico de potencia sea mucho más compleja que la dinámica cuando teníamos solamente máquinas giratorias de tipo sincrónico, ¿ok? Lo cierto es que el sistema eléctrico de potencia está cambiando en diferentes puntos de vista. Está cambiando desde el punto de vista de generación, donde estamos incluyendo muchísima fotovoltaica, muchísima eólica. Desde el punto de vista del consumidor, también estamos cambiando y también hay power electronic involucrada, los nuevos coches eléctricos, sistemas de batería dentro de las casas, sistemas fotovoltaicos dentro de las casas, etcétera. Desde el lado del consumidor, ya el consumidor está siendo un elemento más activo dentro de lo que es el sistema eléctrico de potencia y entonces los dos extremos del sistema eléctrico de potencia están cambiando, generación por un lado y consumidor del otro lado. La buena noticia es que también las redes de transmisión están cambiando. El uso de mecanismos avanzados de medición, de mecanismos más rápidos de procesamiento de señales, etcétera, está haciendo que la transmisión sea más activa y más flexible para
poder atender los balances que necesitamos entre lo que es la generación y demanda, ¿ok? Ahora, ¿por qué yo estoy interesado en hablar de Power Electronic Converters? Porque lo que está pasando en los sistemas eléctricos de potencia es que estamos perdiendo máquinas sincrónicas. Quiero que el mensaje final de esto sea que estamos perdiendo es máquina sincrónica y una de las propiedades asociadas a la máquina sincrónica es la inercia rotacional. Y estamos entonces teniendo un aumento paulatino de lo que es la integración de estos Power Electronic Converters. ¿Pero por qué es un problema? Bueno, porque es un problema porque las empresas eléctricas tienen que estar adecuadas para poder recibir toda esta serie de nuevas tecnologías, ¿ok? Entonces ya han habido situaciones en algunos sistemas eléctricos a nivel mundial, como el caso de Australia, donde la baja inercia rotacional ha jugado un papel preponderante, ¿ok? La gran mayoría de los TSO, Transmission System Operator, a nivel mundial, han comenzado a tomar medidas, algunos de ellos ya con monitoreo de lo que es la inercia rotacional y otros tomando ya decisiones en lo que es la inclusión de servicios auxiliares de frecuencia muy rápida, ¿ok? Pero quiero que el mensaje sea claro y directo. Estamos perdiendo es máquina sincrónica. La máquina sincrónica es una máquina que es extremadamente preciosa y que tiene una serie de características bien nobles para el sistema eléctrico de potencia. Una característica bien interesante y bien importante de la máquina sincrónica es que tiene capacidad de sobrecarga. Una máquina sincrónica sujeta a un cortocircuito trifásico en terminales puede experimentar corriente de varias veces la corriente nominal y sin que se produzca un desperfecto, ¿ok? De hecho, lo hace durante un transitorio, cosa que no ocurre con Power Electronic Converters. Power Electronic Converters, ellos no tienen capacidad de sobrecarga, ¿ok? Hay otra serie de diferencias, pero quiero fundamentalmente establecer que el régimen electromecánico de dinámica de la máquina sincrónica es completamente diferente a lo que es el régimen que tratamos de simular con Power Electronic Converters. Por ejemplo, simplemente un elemento para que lo vayan pensando. La respuesta inercial de una máquina sincrónica es una respuesta natural. Cuando la máquina sincrónica ve que la frecuencia en el estator de la máquina cambia, la máquina trata de restablecer un balance y para ello libera energía que toma desde la energía cinética del rotor. Y es ahí donde la inercia rotacional juega un papel preponderante. Pero es un proceso natural. La máquina sincrónica, por física, por electromagnetismo, se da cuenta y entiende que hay una desviación de la frecuencia y actúa. Un Power Electronic Converter no es así. Un Power Electronic Converter es simplemente una serie de switchecitos. Esa serie de switchecitos necesita una lógica y unos lazos de control para poder actuar de una manera adecuada. Entonces es donde se genera el gran problema, porque los lazos de control requieren mediciones y esas mediciones requieren procesamiento de señales. Entonces, un convertidor para poder efectuar respuesta inercial, que dentro de un rato voy a estar hablando, requiere efectuar medición primero, efectuar procesamiento de señal, después efectuar control y finalmente tomar la acción. Todo esto está asociado con una serie de tiempos. Entonces, lo que quiero que entiendan es que la máquina sincrónica de manera natural tiene respuesta. Por ejemplo, respuesta inercial, cosa que un convertidor no lo tiene de manera natural. Hay que hacerlo en función de lazos de control. Ahora bien, todo esto que les menciono es porque vayan entendiendo que lo que estamos perdiendo es máquina sincrónica, ¿ok? Lo cierto es que estamos recibiendo más y más tecnología de generación que vienen de convertidores y la dinámica del sistema eléctrico de potencia ha comenzado a acelerarse de una manera pasmosa, ¿ok? Entonces, quiero que entiendan que la integración de estos convertidores está generando una nueva serie de fenómenos que tienen unas escalas de tiempo bien pequeñas. De hecho, tienen escalas de tiempo tan pequeñas que se encuentran por debajo de lo que sería la dinámica tradicional de los sistemas eléctricos de potencia, la dinámica electromecánica asociada al rotor de la máquina sincrónica. Entonces, desde hace un par de años atrás nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, la definición tradicional de estabilidad tiene un gran problema. La definición clásica establecida en los años 2004, 2003, 2004, por Kundur y compañía, establecen tres modos de estabilidad: estabilidad de ángulo de rotor, estabilidad de frecuencia, estabilidad de voltaje. Sin embargo, la inclusión de estos nuevos fenómenos de los convertidores ha traído como consecuencia que tengamos que repensar lo que son los conceptos de estabilidad. Y este año, a principios de este año, abril del 2020, el IEEE en uno de sus working group publicó un technical report donde se establecen dos nuevas formas de inestabilidad y dos nuevas formas de estabilidad que tienen un gran impacto dentro de lo que es los sistemas eléctricos de potencia modernos. Este technical report incluye lo que es Convergent Driven Stability y lo que es Resonance Stability. Fundamentalmente se agregan dos nuevas formas más de inestabilidad para lo que son los sistemas eléctricos de potencia.
Uno de ellos, Converter Driven Stability, es fundamentalmente para tomar en consideración todos estos fenómenos rápidos y relativamente lentos para los convertidores en lo que es la estabilidad de los sistemas eléctricos. Pero además, desde hace años hay un fenómeno bien conocido que es la resonancia subsincrónica, que ha sido típicamente un problema electromecánico asociado a lo que son resonancias entre partes eléctricas y mecánicas. Sin embargo, los convertidores nuevamente están comenzando a prestar un papel fundamental y ya se han presentado problemas de resonancia asociados a lo que son convertidores electrónicos de potencia y partes mecánicas. Entonces, por eso es que se ha incluido estas nuevas formas de inestabilidad, ¿ok? Entonces, mensaje para tomar aquí, hay dos nuevos conceptos más de inestabilidad y uno de ellos toma claramente lo que es las interacciones de los diferentes dispositivos de Power Electronics. Y estas interacciones son relacionadas a lo que es los convertidores, ¿ok? Entonces voy a hablar de lo que son los retos. ¿Cuáles son los retos de un sistema eléctrico de potencia cuando tenemos baja inercia rotacional? Bueno, hay una multitud de problemas o challenges cuando estamos en baja inercia rotacional, ¿ok? Sin embargo, he tomado aquí tres de las que son los problemas más fundamentales, reales y que ya se han presentado en sistemas eléctricos de potencia a nivel mundial, ¿ok? El primero de ellos es fundamentalmente la reducción de corrientes de falla. Como les dije, estamos sustituyendo máquinas sincrónicas por máquinas, por generadores utilizando Power Electronics. Power Electronics no tiene capacidad de sobrecarga, en consecuencia la contribución de corriente de falla es limitada. Lo que ha sucedido y en el caso del Reino Unido ha ocurrido es un decline, una reducción de lo que son los niveles de falla. Y la reducción de los niveles de falla tiene varias implicaciones, entre ellos, por ejemplo, lo que es protecciones. Porque si no tenemos niveles de corriente de falla extremadamente altos, la localización y el reconocimiento de fallas se transforma en un gran problema, ¿ok? Otro de los grandes problemas que también se nos ha presentado en UK es que, por supuesto, estamos sustituyendo la máquina sincrónica que tiene una gran capacidad de poder entregar potencia reactiva, pero esa potencia reactiva funciona para control de voltaje. Entonces, la reducción en el número de máquinas sincrónicas que tenemos conectadas al sistema eléctrico de potencia está generando un gran problema de lo que es el control de voltaje. La buena noticia es que un par de años atrás, 2018, el IEEE 1547 cambió y hizo que los convertidores pudieran operar de una manera más activa lo que es la red, y entonces estamos desarrollando modelos de control para lo que es habilitar que todos estos convertidores instalados en distribución puedan efectuar y entregar servicios a la red, ¿ok? Y finalmente, el que me interesa para el día de hoy es que la reducción de máquinas sincrónicas está generando lo que es la reducción de la inercia rotacional, ¿ok? Voy a pasar brevemente por estos fenómenos. La reducción de inercia tiene un gran impacto en lo que es la estabilidad de ángulo, y esa es una de las grandes preocupaciones de algunos TSO a nivel mundial, y es que fundamentalmente al reducirse la inercia, las máquinas se comienzan a acelerar más rápido y en consecuencia pueden llegar al límite de estabilidad angular de una velocidad más rápida, ¿ok? Entonces quiero que entiendan que uno de los grandes problemas de la reducción de inercia rotacional es que los fenómenos dinámicos comienzan a ser más rápidos, y uno de los indicadores de la estabilidad transitoria es el Critical Clearing Time. Reducción de la inercia tiene un impacto significativo de lo que es los Critical Clearing Time. Otro de los indicadores bien importantes que ha sido afectado para lo que es la reducción de la inercia rotacional ha sido lo que es la reducción del amortiguamiento y el aumento de la frecuencia rotacional, ¿ok? Entonces, uno de los grandes problemas que ha pasado con los nuevos sistemas eléctricos de potencia es que la reducción de la inercia rotacional está generando que los modos de oscilación hagan que las frecuencias aumenten. Lo que quiere decir que entonces cuando se produce cualquier tipo de perturbación, el sistema eléctrico de potencia se va a mover, o las variables eléctricas del sistema eléctrico de potencia se van a mover de una manera más rápida y de hecho con una relativa amortiguamiento. Y finalmente, el que me interesa para el día de hoy es relacionado con lo que es la respuesta inercial. Como pueden ver en esta gráfica del lado derecho, el hecho de que la inercia rotacional vaya disminuyendo genera varias consecuencias. Una de ellas es que la frecuencia va a caer más rápido. Mientras más pequeña sea la inercia, menor robustez desde el punto de vista de frecuencia va a tener el sistema, y en consecuencia la frecuencia va a caer más rápido. Y el indicador que define qué tan rápido cae la frecuencia es fundamentalmente el ROCOF, Rate of Change of Frequency, ¿ok? Entonces,
mientras más baja sea la inercia, la frecuencia va a caer más rápido y en consecuencia el rock-off va a tender a aumentar. Esos aumentos en la velocidad del rock-off tienen una serie de implicaciones, ¿ok? Que dentro de un rato lo vamos a ver. Y otra de las cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta es que la reducción de la inercia rotacional, como les había dicho, genera que la frecuencia caiga más rápido, caiga más profundo y de hecho oscile más, ¿ok? Por supuesto, como pueden ustedes observar, la frecuencia mínima está aumentando al momento que la inercia disminuye y al mismo tiempo lo hace el tiempo, ¿ok? He traído este pequeño, este es un gráfico en 3 dimensiones y en este gráfico de 3 dimensiones eh, podemos ver que el plot de lo que sería en el eje vertical la frecuencia, en el eje horizontal el tiempo, y en este eje se encuentra la inercia, ¿ok? Y este gráfico a mí me encanta para demostrar lo que son los efectos de la inercia rotacional. Si ustedes se dan cuenta aquí en un valor de 1.5, ustedes pueden ver que no hay casi oscilaciones. De hecho, el sistema es sobreamortiguado. Sin embargo, cuando bajamos la inercia a valores como por ejemplo 0,5, se puede ver que las oscilaciones comienzan a aumentar en tamaño, aumentan también en frecuencia. Entonces, toda esta gráfica en 3 dimensiones me sirve a mí para demostrarle que la reducción de la inercia sintética rotacional está ocasionando lo que es degradar la forma de las oscilaciones dentro del sistema eléctrico de potencia. Y si nos vamos al Rocoff, bueno, el Rocoff, por supuesto, es una variable que indica la velocidad de variación de la frecuencia y nuevamente pueden ver cómo los extremos del Rocoff comienzan a aumentar y de hecho no necesariamente la primera caída de la frecuencia puede ser el mayor Rocoff. Y eso es uno de los grandes problemas desde el punto de vista de protecciones, ¿ok? Entonces, ya he presentado lo que son los problemas asociados a la inercia rotacional. ¿Cuáles son las soluciones? Entonces, varias soluciones están propuestas en la literatura. Algunas de las soluciones fundamentales son utilizar las fuentes de energía para producir respuesta en frecuencia, ¿ok? Entonces, lo primero que se hizo por allá por los años comienzo del 2000 fue tratar de hacer que la tecnología disponible en ese momento, que eran turbinas de viento, tuviesen la capacidad de generar respuesta en frecuencia. Respuesta en frecuencia como la primera que presenté aquí al comienzo y donde yo sé que ustedes son todos unos expertos. Entonces, lo primero que se trató de hacer con turbinas de viento fueran que las turbinas de viento tuviesen un control primario para respuesta en frecuencia, es decir, una función equivalente a lo que sería una función de gobernador y una función de respuesta inercial. También se tomó en consideración lo que es un control de la carga frecuencia y entonces es un segundo lazo de control que es lo que es la respuesta secundaria. Y finalmente, también se trabajó lo que fue el desarrollo de control terciario, que fundamentalmente para despacho económico también se efectuó con turbinas de viento, ¿no? Entonces, aquí yo les tengo un sumario de lo que han sido las 3 capas de control que se comenzaron a emplear, se comenzaron a considerar para extraer respuesta en frecuencia de turbinas de viento. El control local es el control que se efectúa a la turbina de viento. Dentro de un rato vamos a ver la clasificación. Luego tenemos el control dentro de la granja de viento o dentro del clúster de generación. Y luego tenemos el control de lo que es el sistema eléctrico a nivel del sistema eléctrico de potencia. Cuando estamos hablando de turbinas de viento, el control primario se puede ser dividido en 2 partes. Lo que es la respuesta inercial, que tiene típicamente 2 formulaciones, lo que se llama la emulación de inercia escondida o lo que es la respuesta rápida de reserva rápida. Y también tenemos lo que es el control proporcional, ¿ok? Cuando estábamos en el control de convertidores de turbinas de viento, entonces podemos ver que desde el punto de vista local podemos utilizar la opción 1 o 2, que son fundamentalmente establecer el control inercial, generar una respuesta en inercia basada en Rocoff o utilizar lo que es una respuesta Drup, que es fundamentalmente tratando de emular la caída de frecuencia versus potencia
en la turbina de viento. Lo que voy a hacer aquí es, no voy a tener tiempo de cubrir todos y cada uno de estos esquemas de control. Voy a dedicarme fundamentalmente a presentar dos componentes. La respuesta inercial a partir de turbinas de viento. La respuesta inercial a partir de turbinas de viento es muy sencilla. En este caso estoy utilizando una turbina de tipo 4, una turbina que se basa en full converters, y lo que hacemos es fundamentalmente agregar un lazo de control a lo que es el convertidor del lado de red, y ese convertidor del lado de red lo que trata de emular en cierta forma es la respuesta inercial de una máquina sincrónica. Tengo que ser sincero, por allá en los años comienzo del 2002, 2003, 2004, lo que se utilizaba para mimicar o para replicar el comportamiento de la respuesta inercial era esto que tenemos aquí. La variación de potencia o la potencia incremental a partir de la inercia era 2 veces la constante de inercia por la velocidad multiplicado por el ROC-off. Entonces, lo que hacíamos era agregar un lazo de control, que ese lazo de control mimicara esa ecuación, y se le agregaba esa potencia incremental a la potencia de referencia del convertidor, y de ahí el convertidor efectuaba un incremento de potencia hacia la red. Ventaja y desventaja. Bueno, esto es un control que es sumamente rápido porque el control está actuando a partir de señales de frecuencia. Es un control bastante rápido porque actúa sobre la referencia de potencia del convertidor. Sin embargo, ¿cuál es el principal problema? El principal problema de este esquema es que las turbinas de viento tienen una baja inercia rotacional, donde está la mayoría de la inercia rotacional de las turbinas de viento es en el generador. Y otra cosa sumamente importante es que las turbinas de viento están diseñadas para operar al máximo punto de potencia. Entonces, cuando nosotros hacemos cualquier variación de la potencia de referencia, estamos poniendo a la turbina de viento a operar de una manera subóptima, ¿ok? De igual manera, todos deben recordar que el uso de convertidores electrónicos, el uso de ROC-off, es decir, de la derivada de la frecuencia, tiende a generar muchísimo ruido, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, yo traía aquí algunas simulaciones, pero ya llevo 26 minutos. Lo que voy a hacer es hablar de otro de los grandes problemas cuando tenemos respuesta inercial. Cuando tenemos respuesta inercial, la respuesta inercial genera un gran problema, porque la respuesta inercial se produce cuando la frecuencia tiende a caer por un evento de desbalance potencia-generación. Entonces, uno de los grandes problemas que se presentan cuando tenemos la inercia sintética o la inercia simulada es que fundamentalmente, ¿cómo hacemos para que comience a operar? ¿Cómo hacemos para que opere ese controlador? Entonces, por allá en el año 2000, si mal no recuerdo, creo que fue 2015, estuvimos trabajando en lo que era el uso de unos controles para activar la inercia sintética. Y entonces llegamos a una conclusión bien interesante. La conclusión bien interesante es que para poder nosotros activar la inercia sintética tenemos que tener un criterio bien definido. Utilizamos primero el criterio de mantener operando la inercia sintética todo el tiempo, y nos dimos cuenta que hay un problema, que la frecuencia está cambiando segundo por segundo, y entonces ese ruido se ve amplificado por el DFDT. Y entonces, al agregar filtro, entonces estamos agregando retardo a las señales. Entonces, el esquema número 1, que es el continuamente actuante, nos dio que no era la forma ideal de activar lo que es la respuesta inercial. Luego tratamos dos esquemas de activación, uno por baja frecuencia y el otro por máximo ROC-off o máxima gradiente de la frecuencia. Y la solución, la conclusión de esto es que ambos tienen una respuesta adecuada para lo que sería la activación de la respuesta de la inercia sintética, pero el problema fundamental de este esquema es que hay que definir adecuadamente los settings. Y los settings van a venir definidos fundamentalmente por lo que sería la inercia rotacional del sistema. Entonces, fue donde comenzamos a darnos cuenta que la inercia sintética no es la solución más adecuada para respuesta en frecuencia, ¿ok? Sino que tiene un ámbito de operación. Entonces, finalmente lo que hemos hecho es habilitar respuesta en frecuencia a partir de baterías. Agregamos lazos relacionados a lo que es el controlador. Este es el típico esquema
de control asociado a lo que es una batería. Tenemos un convertidor que es un Voltage Source Converter, y ese Voltage Source Converter tiene una serie de lazos de control, ¿ok? Tiene un lazo de control muy rápido, que es el lazo de control interno, que es el control de la corriente. Luego tenemos el control el control de carga. Finalmente tenemos los lazos de control exterior, que los lazos de control exterior son fundamentalmente el lazo de control asociado a la potencia activa y reactiva. Y finalmente agregamos un lazo de control, que es este que está aquí arriba, que es el control de la frecuencia, ¿ok? Las baterías tienen una forma bien interesante que nos interesa. No lo dije, pero cuando las turbinas de viento entregan respuesta en frecuencia, ellas entregan energía cinética en forma de potencia activa a la red. Sin embargo, la máquina tiene que recargarse. Entonces, una de las grandes desventajas del usar las turbinas de viento para respuesta en frecuencia es que en algún momento tienen que recargarse. Y ellas se pueden recargar de dos formas. Una forma es bajando la producción de potencia activa y permitiendo que el mismo viento, si hay suficiente viento, recargue el sistema, o tomando energía de la red, lo cual no se quiere, ¿ok? Entonces, las baterías son un poco más interesantes, porque las baterías, ellas se cargan y se descargan, pero el control de carga puede hacer que, dependiendo de la condición del sistema, pueda ser controlado para no generar un doble evento de frecuencia, ¿ok? Entonces, fundamentalmente lo que hicimos fue tomar baterías. El convertidor es simplemente un típico convertidor de PWM, es un típico convertidor que es modelado en forma de Voltage Source Converter, donde también incluimos el modelo de la batería. El modelo de la batería es sumamente sencillo, es un modelo que considera el estado de carga en forma de una batería utilizando un circuito equivalente. Incluimos el modelo que limita la corriente para carga y descarga de lo que es el sistema de baterías, y un control de carga para mantener la carga dentro de lo que es un mínimo y un máximo. Incluimos controles asociados a lo que es la corriente sobre los ejes de IQ, todos deben de saber eso. Y agregamos controles para la potencia activa y reactiva. Pero el control que me interesa a mí es fundamentalmente el control inercial. El control inercial, como ya lo habíamos presentado, tiene una delta P, que es la contribución de potencia inercial, pero fundamentalmente esto es un control proporcional diferencial. Proporcional porque la ganancia de esta H sistema es la constante que define la proporcionalidad, y diferencial porque tiene la derivada de la frecuencia. Entonces, uno de los primeros estudios que hicimos fue analizar qué ocurre cuando nosotros tenemos respuesta inercial con una batería. Si nosotros tenemos una batería que está entregando inicialmente 0 de potencia activa y ocurre un transitorio de baja frecuencia, entonces la batería va a tratar de entregar potencia activa basado en lo que sería el ROC-off multiplicado por la inercia sintética, y luego cuando la frecuencia se estabiliza, entonces la contribución inercial disminuye o alcanza cero. Pero ¿cuál es otro de los grandes problemas de la respuesta inercial? Esta región. Porque si ustedes se dan cuenta, la frecuencia decae, decae, decae y alcanza el mínimo. En esta dirección, en esta sección, la derivada tiene un signo, y después cuando se recupera la frecuencia, comienza a subir, y el ROC-off cambia de signo. Entonces, al cambiar el ROC-off de signo, entonces el sistema de baterías comienza a ser cargado. Y eso no es algo que nos gusta. En un sistema de respuesta inercial tradicional, si no se colocan lazos de control en lo que es el control de carga, se generan segundos huecos de frecuencia, ¿ok? Entonces, aquí hicimos unos análisis fundamentales. Lo que hicimos fue variar la ganancia del control proporcional diferencial, que es la inercia sintética. Si tenemos una inercia sintética muy grande, aquí lo llevamos hasta 500. Lo interesante es que ocurren varias cosas. Por supuesto, la respuesta en frecuencia mejora muchísimo cuando tenemos una inercia sintética muy alta, pero también estamos descargando la batería, también estamos disminuyendo el voltaje de corriente continua de la batería, y por supuesto estamos aumentando la contribución de potencia. Luego hicimos otro análisis cambiando lo que es el tamaño de la perturbación. Por supuesto, si aumentamos la perturbación, la frecuencia va a tender a cambiar, a caer más rápido, pero también entonces la respuesta inercial va a hacer que la batería se descargue más rápido, ¿ok? Y el último de los análisis fue algo bien interesante. Cambiamos la robustez del sistema, cambiamos lo que era la impedancia que conectaba el sistema de batería con la red. Y una cosa bien interesante es que si tenemos una red sumamente robusta, la frecuencia cae menos, pero también la contribución inercial y el descargue de la batería también tiende a ser menor, ¿ok?
Entonces llegamos a una conclusión. Lo primero es que el parámetro de la inercia sintética tiene que ser optimizado, tiene que ser un valor adecuado. No puede ser ni un valor de 500, que es un valor extremadamente grande y me va a descargar la batería muy rápido, pero tampoco puede ser un valor muy bajo que me produzca una respuesta poco agresiva a lo que es la decaer de la frecuencia. Entonces hicimos una propuesta. La propuesta fue el uso de lo que se llama el Fast Active Power Injection. Y el Fast Active Power Injection es lo que nosotros hemos estado recomendando. ¿Y en qué se basa el Fast Active Power Injection? Si ustedes se dan cuenta, este es el mismo modelo de batería que estuvimos discutiendo, pero ahora lo que cambia es el controlador de la frecuencia. Lo que hicimos fue ver en el control clásico lineal, en la teoría clásica de control lineal, y lo que usamos fue un control proporcional, un control derivativo, y los combinamos. Eso fue lo que lo hicimos. Entonces, lo que hicimos fue que la acción de control proporcional, evitamos el problema de activar la acción de control, incluyendo lo que es una banda muerta, y eso nos resolvió un primer problema, que era el control de activación. Ya no necesitamos control de activación porque tenemos una banda muerta, y cuando la frecuencia sale de esa banda muerta, tenemos una constante de proporcionalidad que dice, mientras la frecuencia caiga más potencia activa yo voy a contribuir, y cuando llegue al máximo me voy a saturar porque si no voy a destruir el convertidor. De igual manera ocurre para sobrefrecuencia, que muy pocas personas le prestan atención. Si tenemos un evento de sobrefrecuencia, la batería va a absorber potencia activa hasta que llegue a la capacidad del convertidor, ¿ok? Entonces nos hicimos la pregunta, si tenemos esta pendiente, ¿cuál es el valor adecuado para esa pendiente? Bueno, si nosotros variamos esa pendiente, lo que estamos haciendo es pasando de la curva azul a la curva roja, pero esas son las implicaciones en lo que sería la curva característica del control proporcional. Si nos vamos a la respuesta en potencia, lo interesante es que si la respuesta, si la ganancia proporcional es baja, la contribución de potencia es baja. Si aumentamos al color verde, aumenta la contribución de potencia activa, pero si sobrepasamos los valores, se genera un efecto de saturación, porque esta es la potencia máxima que puede entregar el convertidor. Entonces, esa fue una de las limitantes que nos dimos cuenta que existe con lo que es el control proporcional. Y luego con el control diferencial también es lo mismo. El control diferencial, cuando la frecuencia cae, se genera un ROC-off, y ese ROC-off se multiplica por una constante, que esa constante gobierna qué tan rápido va a aumentar el dP/dt. Y el dP/dt es una variable sumamente importante, porque una batería también tiene un límite de qué tan rápido puede ser cargada o puede ser descargada. En la realidad, ese valor no es dP/dt, sino que es dI/dt. Sin embargo, nosotros podemos decir que para ciertas condiciones de PDT y de IDT son similares. Entonces, lo que propusimos fue el FAPI, y el FAPI está descrito por esta ecuación que está aquí. En esta ecuación tenemos lo que son las dos acciones de control. Tenemos la acción de control proporcional, que ya hemos dicho que tiene una pendiente, una pendiente K sub P, pero que está limitada, y tenemos la constante K sub D, que está relacionada con lo que es el ROC-off, ¿ok? ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, para el caso del sistema nórdico, el caso de lo que es Noruega, Finlandia, Dinamarca y Suecia, publicamos un artículo que lo que hicimos fue calcular los valores de esta constante K sub D y K sub P para que se cumplieran con cierta función objetivo. Es decir, aplicamos optimización, y con esa optimización lo que hicimos fue, en el primer caso, lograr aumentar la frecuencia mínima, y eso es sumamente importante porque entonces podemos evitar que se entre en funciones de frecuencia de control de emergencia, como lo que es el under frequency load shedding. Y además, hicimos otra optimización, simplemente como ejemplo, que logramos aumentar la frecuencia en régimen estacionario. Por supuesto, aumentar la frecuencia en régimen estacionario tiene un gran impacto para las baterías, porque significa que las baterías van a estar trabajando en un régimen de tiempo más prolongado, ¿ok? Sin embargo, este ejercicio lo que se hizo fue para demostrar que con valores optimizados de los parámetros podríamos lograr controlar la respuesta en frecuencia. Más recientemente hemos estado trabajando en cosas más novedosas. En el año 2019 publicamos este artículo en el IET
mi estudiante Francisco Sánchez, y donde estaba José Luis Rueda también trabajando, y uno de los chicos, un antiguo estudiante mío de maestría de National Grid, Joshua Cayen. Nosotros comenzamos a trabajar en lo que es sistemas múltiples de energía múltiples de almacenamiento de energía. ¿Qué pasa si en vez de utilizar solamente baterías, comenzamos a utilizar varios mecanismos de almacenamiento? Y en este artículo utilizamos tres formas de almacenamiento. Una forma de almacenamiento es ultracapacitores, flywheel y baterías, ¿ok? Entonces, otra cosa que nos dimos cuenta es que el control proporcional que habíamos propuesto para el FAPI funcionaba de manera adecuada, sin embargo, en condiciones de emergencia. Pero para el día a día, no se puede seguir esta asíntota de color negro, porque uno le tiene que dar la oportunidad a que el que posee la batería o el flywheel o el ultracapacitor tengan la posibilidad de cargar su batería o su capacitor o su medio de almacenamiento durante el día. Entonces, lo que hicimos fue que, siguiendo lo que National Grid estipuló luego como Enhanced Frequency Response, Enhanced Frequency Response tiene dos envelopes, dos curvas, una superior y una inferior, y lo que hicimos fue hacer que el set de sistemas de almacenamiento operara de una manera más controlada. Y fue entonces cuando utilizamos Fuzzy Logic para definir de qué manera podemos controlar nosotros en esta área, cuando la frecuencia se encuentra en esta región en amarillo, cómo podemos controlar nosotros la carga o descarga de los dispositivos de almacenamiento para mantener nuestra función de operación y al mismo tiempo garantizar un estado de carga saludable para los dispositivos. Entonces ese fue un paper en el año 2019 donde hicimos uso del Fuzzy Logic. Más recientemente, este año, en el 2020, hemos publicado un nuevo artículo, ahora utilizando lo que es Deep Reinforced Learning, y estamos haciendo algo similar. Tenemos una serie de dispositivos. Esta serie de dispositivos son dispositivos de almacenamiento de energía, pueden ser flywheel, pueden ser ultracapacitor, pueden ser baterías, y lo que hemos hecho es que cada uno de ellos está habilitado con el mismo control, es decir, las mismas pendientes para el Enhanced Frequency Response, pero ahora lo que vamos a hacer es fundamentalmente utilizar un agente que viene entrenado por Deep Reinforced Learning para que mantenga el control de carga de cada uno de estos assets al tiempo que pueda entregar el servicio de Enhanced Frequency Response. Entonces, hemos logrado efectuar esa publicación recientemente, ¿ok? Finalmente, ya estoy por cerrar, son 40 minutos, me dan 2 slides más y termino. Fundamentalmente ahora lo que les voy a presentar son algunas de las soluciones que hemos hecho en UK, en el sistema de Gran Bretaña. En el sistema de Gran Bretaña tenemos un problema de lo que es, ya se los he dicho, corriente de cortocircuito, control de voltaje y de inercia. National Grid ESO, es decir, Electric System Operator, ha sido el primer país en el mundo en garantizar un contrato para proveer inercia. En la parte norte de la isla, en la parte norte de Gran Bretaña, en la parte de Escocia, tenemos una integración masiva de energía eólica y tenemos problema de inercia rotacional reducida. Entonces se firmó un primer contrato por algo así como 328 millones de libras esterlinas para que una unidad de generación en particular de una planta hidroeléctrica que se encuentra en el norte provea servicios solamente de inercia, ¿ok? Y más recientemente General Electric y una empresa noruega, Statkraft, están comenzando a desarrollar lo que, o bueno, ya están comercialmente presentando lo que es el Rotating Stabilizer. El Rotating Stabilizer es el equivalente a una máquina que está girando en vacío, pero que tiene la capacidad de entregar respuesta inercial durante un transitorio de frecuencia, ¿ok? Entonces, ya estoy por terminar. Lo que quiero que vayan entendiendo y que quede claro luego de esta presentación es que realmente los sistemas eléctricos de potencia están cambiando. Muchas empresas eléctricas alrededor del mundo están preocupadas por lo que es la reducción de la inercia. Sin embargo, tienen que estar más preocupados porque no es solamente inercia lo que estamos perdiendo. No es solamente respuesta inercial. Tiene que ser un conjunto de sets, un conjunto de elementos que permitan compensar lo que es la pérdida de máquinas sincrónicas, ¿ok? Entonces, este es el final de mi presentación. Fueron 41 minutos con 56 segundos.